Este es el mapa del S&P 500 en los últimos 3 años. Como vemos, ha sido un bull run histórico llevado a cabo por la inteligencia artificial. Como vemos, estos últimos 3 años van a ser recordados sin ningún tipo de duda como unos de los mejores en toda la historia, pero aún así nos deja ciertas empresas en el rango bajo de las 52 semanas, que en este video vamos a estar analizando y haciendo un análisis fundamental de cada una de ellas para ver si realmente valen la pena, si están a buenos precios y si la valoración a la que cotizan es correcta. Así que comenzamos. La primera de ellas es Costco, una de las cadenas de supermercado más grandes en todo el mundo, que está cotizando $915 por acción. Hoy está subiendo un 3,7%, como vemos, tirando al rango bajo de las 52 semanas, y en el último año bajó un 1,3%, en los últimos 5 subió un 147%, bastante bien, y en los últimos 10 486%, lo cual obviamente supera las rentabilidades históricas del S&P 500. En términos de valoración, como vemos, un PI de los últimos 12 meses de 47.27, lo cual es una grandísima diferencia en comparación al sector, pero no así con su promedio de los últimos 5 años. 3,5% de premium estaríamos pagando al precio de hoy. Algo similar sucede con el Forward PI de 43,57 puntos, un 1,5% de premium en comparación a sus últimos promedios. El Price to Earnings Growth, muy conocido en el canal, que generalmente se utiliza con empresas del sector tecnológico o del sector financiero que tienen bastante crecimiento, no sería adecuado utilizarlo en las empresas defensivas, pero aún así lo vamos a nombrar para que hagamos un análisis integral, por supuesto, como en cada uno de nuestros videos. En este caso es de 4.81, un poco por encima de lo que fue su promedio de los últimos 5 años. Bueno, como bien decíamos, el Forward PI mayor al histórico, mayor al promedio, y lo mismo nos dice el Dividend Yield, que es menor al rendimiento del dividendo en comparación a los últimos 5 años. Hasta ahora todo nos está diciendo que esta acción está sobrevalorada. En la Stock Screener, como vemos, los beneficios por acción creciendo a un ritmo bastante parejo, actualmente en máximos históricos. Lo mismo sucede con los ingresos por acción, no así el flujo de caja libre por acción, pero prácticamente se encuentra en ese rango. Las acciones en circulación han aumentado poco a poco las últimas décadas. Esto quiere decir que no tienen un programa activo de recompra de acciones. No lo juzgo, sus acciones están muy caras, así que esto es normal. Pero el Return on Invested Capital del 20%, lo cual es bastante atractivo. Y obviamente esta empresa es una empresa de gran calidad, es por eso su cotización. Recordemos que al mercado le gusta la predictibilidad y que eso a los inversores les sale caro. En términos de dividendo, como vemos, un dividend yield bastante bajo del 0,55% representa un pago total de $5 anuales y, como vemos en el gráfico, tiene dividendos especiales. 2015, 2017, 2020 y 2023 fueron dividendos especiales. Esto se ve que a la empresa le sobró flujo de caja y decidieron repartirlo a los inversores. Es común que algunas empresas lo hagan, pero obviamente afecta la cuenta de interés compuesto del crecimiento del dividendo. Si nosotros eliminamos los dividendos especiales, vemos en el gráfico que el crecimiento del mismo ha sido constante y bastante parejo a lo largo de la última década. Se espera que siga siendo así, ya que de $4,50 lo aumentaron ahora a 5.06. El Free Cash Flow Payout Ratio no hay que prestar atención por esto que decimos de los dividendos especiales. En un Discounted Cash Flow Analysis, como vemos, el flujo de caja libre en 2025 se estima que sea de 7.837 mil millones de dólares, es decir, un aumento del 18% comparado al de 2024. El promedio de los últimos 5 años de crecimiento de este flujo de caja libre es del 12,6%, pero nosotros vamos a utilizar una tasa del 14%, la cual nos arrojaría un precio intrínseco de $544 por acción. Como vemos, bastante alejada de lo que es el precio normal. Si quisiéramos utilizar una tasa de 16%, tendríamos un precio intrínseco de $623, y si por el contrario queremos ser más conservadores, con una tasa del 12%, nuestro valor intrínseco sería de $474 por acción. El mercado actualmente está priceando un 21,5% de aumento en el flujo de caja a precios de hoy, lo cual creo que no va a ser posible, por lo menos en el corto plazo, para el sector de consumo. Luego podemos realizar una evaluación múltiple, la cual la comparamos con algunos de sus competidores más importantes. Yo puse a Walmart y a Target, con la cual llegaríamos a un precio de $435 por acción, y en un Dividend Discount Model, con una tasa de aumento del dividendo del 7,5%, que personalmente creo que Costco la puede aumentar a este ritmo sin ningún tipo de problema, sí nos daría un precio intrínseco de $1.087, es decir, un 18% de margen de seguridad en este modelo. Como siempre, yo prefiero hacer un análisis integral, no me quedo viendo solo un aspecto de valoración, sino que tenemos que tener en cuenta varias perspectivas para llegar a una conclusión final. En el caso de hoy son estas tres, la cual nos arrojaría un precio intrínseco final
de $689 por acción. A estos precios estaríamos pagando casi un 33% de premium y con un margen de seguridad del 10% nuestro valor aceptable de compra sería de $620. Recordemos que para utilizar nosotros un margen de seguridad del 10% se tienen que cumplir 3 reglas de oro, las cuales son ventajas competitivas sólidas, fuertes métricas financieras sin riesgo de solvencia y estimados de los analistas crecientes a futuro, ya sea de ingresos, de flujo de caja libre o de beneficios por acción. Si esas 3 reglas se cumplen, nosotros podríamos utilizar un margen de seguridad del 10%. Si consideramos que no se cumplen, con un margen de seguridad del 20%, nuestro valor aceptable de compra sería de $551 y con uno de 25 sería de $517 por acción. Finalmente, Wall Street está priceando un 15% de aumento para los próximos 12 meses hasta los $1.052. Es decir, un upside bastante lindo si es que esto se cumple, que personalmente no lo creo, porque todavía sigue estando muy sobrevalorada. Podemos confirmar esto en el túnel azul. Recordemos que el túnel azul señala el precio intrínseco o el precio esperado de una acción. En este caso, en el de Costco, se espera un precio de 748 a $914 y como vemos, la acción justamente está cotizando por encima del mismo, lo cual podría ser una señal de sobrevaloración. En los últimos 10 años no ha cotizado nunca por debajo del túnel y desde el 2024 estaríamos pagando un premium. Como podemos ver, el túnel azul sigue aumentando, sigue creciendo, sigue yendo para arriba, lo cual señala que esta empresa trae valor y que va a seguir creciendo a futuro, lo cual nos hace sentir más tranquilos y el inversor tiene obviamente mucha más confianza. En esta imagen podemos ver los estimados del flujo de caja libre de Costco. Como vemos, en 2026 los analistas esperan una caída del 6% en esta métrica, lo cual es bastante preocupante, pero es normal debido a las condiciones macroeconómicas, pero se espera una pronta recuperación del 15,5% en 2027 y del 17% en 2028. Por esta razón creo yo que todavía el precio de la acción puede seguir bajando un poco más, pero sin duda es una acción de gran calidad y que paga buenos dividendos, lo cual yo la tendría en mi portafolio. Díganme ustedes qué opinan de esta empresa, si la tienen en su portafolio o si les gustaría tenerla y a qué precio estarían dispuestos a comprarla. Ahora sí, pasamos a la siguiente acción. La próxima de las acciones es Procter & Gamble, que como vemos está cotizando muy cerca de sus mínimos de las 52 semanas. En el último año ha caído un 15%, en los últimos 5 prácticamente está neutra y en los últimos 10, 84%. Ha podido superar las expectativas de los inversores y de los analistas de Wall Street en los últimos 4 trimestres. Se espera que para el próximo caiga un poco los beneficios por acción, pero una pronta recuperación para el año 2026 y el primer trimestre del año 2027. Lo más lindo de esta empresa obviamente son los dividendos. Hace 69 años que los aumenta de manera consecutiva e ininterrumpida, lo cual es una Dividend King, y su valoración la verdad que no está nada mal. 20 puntos de PE en los últimos 12 meses, un poco por encima de lo que es el sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años, un 20% de descuento estaríamos teniendo a estos precios, y en una mirada futura, 19,73 de PE, lo mismo por encima del sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Price to Earnings Growth, PEG, de 3.95, pero como decíamos, esta es una métrica más para el sector tecnológico o financiero. El Dividend Yield, es decir, el rendimiento por dividendo, de 2.99, casi 3%, es decir, que está rindiendo más que el promedio de sus últimos 5 años, lo cual es obviamente positivo para el inversor, y el Price to Earnings, como decíamos, debajo de este promedio. Hasta ahora vemos que todas las métricas dan que el precio de la acción está infravalorada, que está más barata de lo que debería estar, pero vamos a terminar de confirmar eso con los métodos de valoración intrínseco. Hacemos un último review de la Stock Screener. Los beneficios por acción máximos históricos se han estancado en los últimos 4 años, pero eso no es problema porque tienen un programa de recompra de acciones activo que, como vemos, han ido comprando sin parar esta última década. Ingreso por acción en máximos históricos y flujo de caja libre por acción exactamente lo mismo, con un Return on Invested Capital del 15,4%, lo cual es bastante atractivo. Las métricas de dividendos son las siguientes: un pago total de $4,18 por acción y un aumento de dividendo del 6% por año en los últimos 5 años, lo cual es bastante interesante. Es rara ver la combinación de un aumento de dividendo justo, que es normal, no es la gran cosa, pero es bastante lindo, y un dividend yield que también es bastante lindo. Es una gran combinación para el inversor porque obviamente le devuelve mucho capital, no solo con los dividendos, sino también con el programa de recompra de acciones. Su flujo de caja libre ha crecido bastante, 6,8% en los últimos 5 años, es decir que el dividendo es totalmente sostenible porque tienen un free cash flow payout ratio del 56%, lo cual es bastante saludable.
Ahora sí, en un Discounted Cash Flow Analysis, con una tasa de crecimiento del 8% que yo considero que es justa para esta empresa, por más que en los últimos 5 años hayan tenido problema. Es una Dividend King y es una empresa que paga dividendos hace muchísimo tiempo, lo cual yo creo que hace que sea justo esta tasa de crecimiento. Como siempre les digo, mis números, son totalmente subjetivos. Los invito a ustedes a realizar sus propias valoraciones y a comentármelas debajo en la descripción. Con esta tasa de crecimiento nos daría un precio intrínseco de $150, lo cual sería un 5,7% de margen de seguridad que estaríamos pagando a estos precios. Si quisiéramos ser un poco más conservadores, con una tasa del 6%, estaremos pagando un 8,8% de premium, ya que nuestro valor intrínseco sería de $129 por acción, y si por el contrario queremos ser más agresivos o un poco más optimistas, con una tasa del 10% sería de $173. El mercado actualmente pricea 6,7% de aumento de flujo de caja libre, lo cual yo creo que está bien, pero podría haber un poco de infravaloración todavía y podríamos tener a estos precios un poco de margen de seguridad. En una valoración de múltiples la comparamos con Colgate y con Kimberly-Clark, lo cual son dos empresas de consumo masivo o de productos de consumo masivo, mejor dicho. El precio final sería de $121 por acción, y en un Dividend Discount Model con una tasa de crecimiento del dividendo del 6%, que es lo que le han aumentado en los últimos 5 años, llegaríamos a un valor intrínseco de $220 por acción. Promediando estos tres valores, llegaríamos a un valor intrínseco final de $164 por acción, o lo mismo un 14% de margen de seguridad. Pero con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $148, con uno del 20% sería de 131 y con uno del 25% sería de $123 por acción. Los analistas de Wall Street ven un aumento del 16,6% para los próximos 12 meses, lo cual también, al igual que con Costco, es un aumento bastante lindo, hasta los $165 por acción. Ya en el túnel azul, como vemos, está cotizando debajo por el mismo, lo cual puede decir que el precio de la acción está infravalorado. En los últimos 10 años, tenemos que en 2018 ha cotizado por debajo del túnel y luego nunca más ha salido del mismo hasta los días de hoy. Es decir, que puede ser una muy buena oportunidad para el que quiera ser inversor, para el que quiera pertenecer y ser accionista de esta empresa, la cual, como os dije, lleva casi 70 años aumentando ininterrumpidamente sus dividendos. Una seguridad absoluta. Por último, tenemos el estimado de los analistas en el flujo de caja libre, que como vemos en 2025 ha caído un 11,6%, por lo mismo que decíamos con Costco, las condiciones macroeconómicas y la inflación, pero se estima una recuperación del 8% para el 2026, del 2,3% para el 2027, y del 8,6% para el 2028, lo cual es bastante interesante y puede atraer una subida del precio también, porque recordemos que el precio de la acción sigue siempre a los fundamentales de la empresa. Ahora sí, vamos con la próxima de las acciones del día de hoy. La próxima de las acciones es Colgate, una empresa muy conocida, por lo menos en Argentina, también de productos masivos, especialmente se dedica a las pastas dentales, que cotiza a $80 por acción, hoy miren, subiendo casi 5%. Muy raro para una empresa con una beta tan baja. Lo mismo cotizando muy cerca de los mínimos de las 52 semanas, ya que en el último año bajó un 7,5%, en los últimos 5 ha bajado 1,8% y en los últimos 10 ha subido 21,7%, lo cual es por debajo, obviamente, del rendimiento del S&P 500. Es otra Dividend King que aumenta su dividendo hace 62 años y que en términos de valoración no está nada mal. Un PI de los últimos 12 meses de 21.12, estaríamos teniendo un 17% de descuento en comparación al promedio de sus últimos 5 años, y un forward PE muy parecido a 21.10, también un 15% de descuento comparado con este periodo de tiempo. Price to Earnings Growth 5,5, pero repito, no es interesante esta métrica para este tipo de empresas, porque como vemos tienen un crecimiento muy bajo. Este año se ha mantenido neutro su revenue prácticamente, y para el próximo año se espera un crecimiento del 2,5%, lo cual es bastante lento, pero en comparación al sector es prácticamente igual. Sus beneficios por acción lo mismo, un 3,8% por año de aumento, por debajo del sector, lo cual obviamente tenemos que tener paciencia con este tipo de empresas, porque son empresas ya bastante bien consolidadas, mucho más viejas que la mayoría de las empresas del sector tecnológico o financiero, que son las que más crecimiento tiene, y obviamente en un sector defensivo, el cual es el de consumo, que pertenece al índice del Dow Jones y que obviamente es mucho más defensivo, es para periodos de mercado bajistas. Como decíamos, un forward PE menor al promedio de los últimos 5 años, pero el dividend yield, el rendimiento por dividendo, mucho mejor que el promedio de este tiempo. 2,57% rinde el dividendo actualmente. Como vemos en la Stock Screener, los beneficios por acción en máximos históricos, el ingreso por acción también en máximos históricos y el flujo de caja libre por acción exactamente igual. Hay un programa activo de recompra de acciones
sin duda ha bajado rápidamente esta última década, y el Return on Invested Capital bastante sorprendente del 30,5%. Se ha mantenido en el rango del más de 20% durante toda la última década, algo que sin duda demuestra la calidad que tiene esta empresa, que si bien su crecimiento es a un ritmo bastante bajo, lo hace teniendo una eficiencia impresionante. Es muy raro ver una empresa de este sector con semejante Return on Invested Capital. El dividendo, como decíamos, un 2,55 de dividend yield, un pago total de $2, un poquito más por acción, y ha ido aumentando lentamente a lo largo de estos últimos años a un 3,3% por año en los últimos 5 y un 3,2% en los últimos 10, lo cual sí es por debajo de la inflación, pero es bastante predecible, y es por eso que la valoración de esta empresa no está tan abajo como realmente debería estar, porque si no fuese una empresa que tenga respaldo, que esté bien consolidada y que no haya aumentado sus dividendos por 60 años consecutivos, definitivamente la valoración que estaríamos pagando sería muchísimo más barata. Pero bueno, los inversores tienen confianza en esta empresa y al mercado, como sabemos, le gusta la predictibilidad. El mercado es fanático de lo predictible y esta empresa, si bien crece lentamente, lo hace a un ritmo extraordinariamente predictible. Ahora sí, corriendo un Discounted Cash Flow Analysis con una tasa de crecimiento del 8%, que es aproximadamente el promedio de los últimos 10 años, llegaríamos a un valor intrínseco de $94 por acción o un 15% de margen de seguridad a precios de hoy. El mercado actualmente pricea un únicamente 6% de aumento en el flujo de caja libre, lo cual podemos apreciar que es menor al promedio histórico. Si quisiéramos ser un poco más agresivos con una tasa del 10%, nuestro valor intrínseco sería de $110 por acción. Utilizando una valoración múltiple y comparándola con Procter & Gamble y Kimberly Clark, nuestro precio intrínseco sería de $66 aproximadamente, y en un Dividend Discount Model con una tasa de aumento del dividendo del 3,5%, parecido a lo que fue históricamente, llegaríamos a un valor intrínseco de $47 por acción, bastante menor al precio actual. Promediando estos tres cálculos, llegaríamos a un valor final de $69, lo cual sería un 16,7% de premium a precios de hoy. Con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $62 por acción. Los analistas de Wall Street estiman una subida del 8,8% en el precio hasta los $88. Como vemos, en el túnel azul se encuentra por debajo del mismo, lo cual podría indicar que la empresa está infravalorada, lo cual en este caso no está en concordancia con los números que acabamos de presentar, porque como vemos el Dividend Discount Model es bastante menor al de los otros dos modelos. Si eliminamos este modelo y dejamos únicamente el modelo de múltiples y el Discounted Cash Flow Analysis, estaríamos mucho más cerca de lo que son precios actuales y de lo que se estima sería el precio esperado del túnel azul. En los últimos 10 años muy rara vez ha cotizado por debajo, únicamente en el bear market de 2018, luego sí se ha mantenido, pero el túnel azul a la larga sigue creciendo, lo cual hace ver que el valor intrínseco de la acción sigue estando ahí y sigue creciendo. Para finalizar tenemos los estimados del flujo de caja libre. Este año han bajado un 4%, al igual que las dos primeras empresas que vimos en el video. Se espera también una bajada del 2,7% para 2026 y una recuperación del 4,9% para 2027. Al comparar empresas del mismo sector, podemos ver que más o menos todas están por ese mismo camino y que las condiciones macroeconómicas, la presión de la inflación y el aumento de los costes ha afectado a sus cuentas de balance. Ya para terminar de cerrar el video, la última acción es Mondelez, la empresa de chocolates del Reino Unido, que hoy también está subiendo un 4,8%, también se encuentra en el rango bajo de las 52 semanas, ya que en el último año cayó un 11,6%, en los últimos 5 ha caído 7,22% y en los últimos 10 ha subido un 28% por debajo del rendimiento del S&P. A una valoración está cotizando, la verdad que razonable, ni cara ni barata, 18 de PI en los últimos 12 meses, por encima del sector pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años, y 17,8 en una mirada futura, también por encima del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. El PEG 9,35, pero bueno, en este caso no lo tendríamos en cuenta. En términos de crecimiento, su revenue ha aumentado en un 4% este último año y se espera que lo haga en un 3,4% para el próximo, ambos por encima del sector, pero por debajo de los promedios de los últimos 5 años, y un crecimiento pobre de los beneficios por acción, únicamente un 1,9% de aumento por año de cara a los próximos 3 a 5 años. Esto obviamente se debe a las presiones macroeconómicas y sobre todo a la inflación en el precio del cacao. Recordemos que el cacao es una commodity también, al igual que la soja, al igual que el trigo, al igual que el combustible o el crudo. Este tipo de acciones, como por ejemplo Hershey, que basan todo su modelo de negocio alrededor del cacao, se ven muy afectados por las subas inflacionarias. Como dijimos, el Forward PE
cotizando debajo de los históricos, pero el rendimiento por dividendo del 3,7%, muy por encima de los 5 años de promedio, lo cual es bastante interesante. Un 3,7% de dividend yield es un gran rendimiento de dividendo en estos días. En la Stock Screener vemos que sus beneficios por acción tocaron máximos en 2015 y que nunca han podido recuperar ese nivel. Sin embargo, el ingreso por acción está en máximos históricos y el flujo de caja libre por acción prácticamente en ese mismo rango. Las acciones en circulación han disminuido en esta última década y el return on invested capital del 9,4% también bastante normalito. Lo bueno de esta acción es el dividendo, un 3,7% de rendimiento, lo cual significaría un pago de $2 anuales por cada acción que el inversor posea en portafolio. Y a eso se le suma un aumento del 10,7% por año en los últimos 5 años y de un 12% en los últimos 10. Como vemos, crecimiento exponencial ha tenido este dividendo. Ahora bien, el Free Cash Flow Payout Ratio se estaría acercando a niveles insalubles. Como sabemos, el 80% se considera que el dividendo está en riesgo. Todavía falta para que llegue a ese nivel, pero a estos ritmos de crecimiento del 3% en los últimos 5 años, el flujo de caja libre puede que llegue antes de lo esperado. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vemos la empresa de Hershey. Tiene un dividend yield también bastante alto, un aumento de dividendo también bastante alto, pero el flujo de caja libre no está acompañando. Esto, como bien decíamos, se debe a la inflación en el precio del cacao. Esto hace que el free cash flow haya caído en un 8,4% este año, pero si el precio del cacao se mantiene estable y logran recuperar los costos, yo creo que este tipo de empresas va a ser muy beneficiada. En el mientras tanto, va a ser de esta manera. Con una tasa de crecimiento del 8%, un poco por debajo de su promedio histórico, llegaríamos a un precio intrínseco de $50 por acción, estaremos pagando un 7,6% de premium aproximadamente. El mercado a día de hoy pricea un 9% de aumento, lo cual yo creo que también puede ser justo, y si quisiéramos ser más agresivos con una tasa del 10%, hablaríamos de $60 por acción o un 11% de margen de seguridad. En una valoración múltiple, comparándola con la gran empresa de Hershey, llegaríamos a un precio intrínseco de $95 y el problema radica en el Dividend Discount Model, porque como vemos, con una tasa de crecimiento del 7%, el precio se aleja mucho de lo que es la realidad. Pero obviamente, como vimos, Mondelez es capaz de aumentar este dividendo un 7% sin ningún tipo de problema. De hecho, el último aumento de dividendo, que fue en julio de 2025, fue en un 6,4%. Si utilizamos esta tasa de crecimiento, vemos que también el precio se nos iría bastante, por lo cual en este caso un Dividend Discount Model no sería posible de realizar. Si promediamos la valoración múltiple junto con el Discounted Cash Flow Analysis, llegaríamos a un valor intrínseco de $72 o un margen de seguridad del 25%, pero con uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $65 aproximadamente. Wall Street estima un crecimiento en el precio del 24% para este año hasta los $67 por acción, lo cual yo creo que es bastante atractivo y que si el precio del cacao acompaña, no te digo que baje, pero que se mantenga a niveles relativamente razonables, creo que tanto Mondelez como Hershey pueden verse muy beneficiadas. Ahora sí, el túnel azul, como vemos, cotiza por debajo del mismo, es decir que todo indica que está cotizando de una manera infravalorada por debajo de su precio esperado, que es de $57 a $70 aproximadamente. Para verla debajo del túnel azul deberíamos irnos al Bear Market de 2018 nuevamente o al Corona Crash de 2020. Si bien el precio intrínseco ha bajado, creo que sin duda las valoraciones podrían ser muy atractivas a estos precios. Como vemos los estimados del flujo de caja libre, se espera un crecimiento para 2026 y un aumento del 10% para 2027. Obviamente deberíamos tener en cuenta también el precio del cacao, como bien les comentaba. Ya para ir cerrando este video, si comparamos los retornos totales, es decir, sumándole también la devolución de dividendos en los últimos 5 años, vemos que Costco claramente ha sobrepasado por mucho a las otras 3 empresas, que la segunda sería Procter & Gamble con un 15% de retorno, la tercera sería Colgate con un 10% de retorno y la última Mondelez únicamente un 5% en los últimos años. Ahora sí, ya para cerrar, este sería el price to earnings que estaríamos pagando a día de hoy. Costco la más cara en este aspecto y Mondelez la más barata en 17.5. Si bien pertenecen al mismo sector de consumo defensivo, son modelos de negocio diferentes y cada uno debería tener su price to earnings justo. En mi opinión, Costco sigue demasiado cara. Yo no la compraría a estos precios. Sí miraría a las otras 3, tanto a Colgate como a Procter & Gamble como Mondelez, como unas buenas oportunidades para diversificar cartera y para también estar preparados para una posible recesión macroeconómica. Recordemos que son posiciones defensivas y que no viene nada mal para controlar el riesgo de nuestro portafolio. Muchísimas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme en los comentarios qué opinan, síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo. Chau.